El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías odiaba a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, y gustó mucho a Herodes y a los invitados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento de los invitados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia de la Iglesia desde sus inicios ha sido manchada con la sangre de los mártires. Bien lo decía Jesús a sus discípulos: todo el que cree en mí y el que deja por mí casa, padre o hermanos o hermanas, tendrá 100 veces más, tendrá la vida eterna, pero también tendrá persecuciones en esta vida. Jesús hace una advertencia acerca del costo de la fidelidad, de lo que significa seguirlo a Él. Porque esa fidelidad no nos resulta a nosotros siendo gratuita, en el sentido de que no pase nada a ser fiel. Ser fiel siempre tiene muchísimo costo, sobre todo en un mundo donde la mediocridad campea, donde la mediocridad reina, donde la gente hace las cosas muchas veces a media, chambonamente decimos nosotros. Allí donde hay alguien que quiere hacer las cosas bien, siempre encontrará crítica y oposición de parte de sus compañeros, de parte de los miembros de su familia, porque la autenticidad no resiste, la mediocridad no resiste la autenticidad. Ser auténtico, ser fiel, siempre tiene su costo. Si un estudiante hace sus trabajos tal y como lo pide en el colegio y la universidad, tiene que pagar su costo frente a los compañeros. Si un esposo o esposa es fiel, tiene que pagar el costo frente a sus amigos y hacerlos sentir muchas veces ridículo. La fidelidad a la fe, la integralidad de la vida a la fe, también tiene su costo, y muchas veces ese costo es la propia sangre. Por eso la Iglesia se ha llenado durante estos 2000 años de sangre de mártires,
de aquellos que han pagado con su propia vida la fidelidad a la palabra de Dios. Y Juan el Bautista es uno de esos, de los primeros que pagó con sangre la fidelidad, su amor a la verdad, el decir las cosas con claridad, el no tener miedo a lo políticamente correcto, el no tener miedo a los gobernantes, el decirle la verdad a los gobernantes, el mostrar la decadencia moral de los gobernantes. Le llevó cárcel y finalmente pierde la vida por una promesa que este gobernante Herodes hace a la hija de Herodías cuando le danza y a Herodes le gusta. Creo que el ejemplo y el martirio de Juan el Bautista nos podría a nosotros por lo menos enseñar a pensar un poco. Cuando nos encomiendan una tarea, ¿de qué manera la hacemos? Cuando aquellos compromisos, aquellas responsabilidades que tenemos, que cada uno tiene las propias, ¿cómo las hace? Si nuestra vida resistiría una auditoría espiritual para mostrar hasta dónde de verdad somos íntegros, fieles, hasta dónde somos capaces de, en la fe, jugárnosla por el Señor, para que reluzca, para que ilumine el nombre de Dios, para que el Señor sea glorificado, pero sea glorificado en la verdad. Una verdad que no todo el mundo está dispuesto a escuchar. Una verdad que supuestamente todo el mundo quiere saber, pero que no todos los que la quieren saber en verdad la quieren escuchar, porque no están a la altura de la escucha de la verdad. Siempre la gente afirma que necesita que le hablen con la verdad, que quieren encontrar la verdad, que quieren hallar la verdad. Pero cuando hallan la verdad, se molestan, se incomodan, empiezan a sufrir. Y es que la verdad ordena la vida, la verdad organiza las ideas, la verdad da altura, estatura moral. La verdad es lo que hace que realmente nosotros podamos aprender a ser personas íntegras en nuestra relación con Dios. ¿Cuál fue, por llamarlo de esa manera, el delito de Juan el Bautista que lo llevó a la cárcel? Simplemente haberle dicho a Herodes que la mujer que él tenía no le era lícito, que él era un gobernante, que tenía que dar ejemplo, que estaba viviendo en una situación de adulterio porque esa mujer era de su hermano, de Filipo, que Herodes se la había arrebatado. De alguna manera Herodes sabía que Juan el Bautista tenía la razón, que eso era verdad. Pero Herodías no era capaz de aceptar eso y empezó a odiar a Juan porque ella sentía que Juan el Bautista era una amenaza para su relación con Herodes. Porque fíjense que la Sagrada Escritura no dice nunca que Herodes odiara a Juan, dice que quien odiaba a Juan era Herodías, que por el contrario Herodes respetaba a Juan, admiraba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y que era santo. Dice que incluso lo defendía a Juan, porque Herodes en su corazón algo le decía, que Juan estaba buscando su bienestar espiritual, pero Herodías no lo aceptaba. ¿Dónde estuvo la equivocación, la caída, el quiebre de Herodes, que aún en medio del respeto que le tenía a Juan y de la consideración y defensa que hacía por Juan, termina mandándolo decapitar, aún contra su propia voluntad? Porque no creen que lo mandó decapitar con gusto. No voy a ser aquí ni mucho menos defensor o abogado del diablo a defender a Herodes. Simplemente quiero que miremos un poco qué fue lo que llevó a Herodes, habiendo admirado tanto a Juan el Bautista, a terminar mandar decapitándolo.
un día organiza una fiesta y en medio de la fiesta, como era costumbre, pues hay muchísima comida, pero también muchísimo licor. Juan el Bautista, Herodes, empieza a beber. La hija de Herodías sale a la sala donde está Herodes con todos los invitados, con sus militares, danza y lo hace tan bonito, de una manera tan sensual, que Herodes, en medio de los tragos en la cabeza, se le ocurre hacerle una promesa que él nunca se imaginó el alcance que iba a tener y las consecuencias. Le dice: pídeme lo que quieras. Es más, dice el Evangelio que Herodes fue capaz, en medio de decirle, en medio de esa euforia y de ese alicoramiento, de decirle: si me pides la mitad de mi reino, también te lo dio. ¿Cómo estaría Herodes de alicorado, de tan fuera de sí, que prometió lo que nunca debió haber prometido? Y esta jovencita, que no sabía qué pedir, va donde la mamá y le dice: aconséjame tú, ¿qué le pido? Y la mamá encontró ahí la oportunidad para decirle: pues vamos a quitarnos de en medio a Juan el Bautista, pídele que te dé la cabeza de Juan. Herodes se pone triste, dice la Sagrada Escritura, pero por el juramento y por los invitados, Herodes no podía ya quedar mal, ya había dado su palabra y debía cumplir su palabra, y manda cortar la cabeza de Juan. Ese es el destino final de Juan. Fíjense que muchas cosas se combinaron allí: el amor a la verdad de Juan el Bautista, el odio que le tenía Herodías, la promesa que en medio del alicoramiento hace Herodes. Todas estas cosas confluyeron entre sí para terminar con la vida de Juan, y de cada una de esas cosas aprende uno algo. Nuestra capacidad para mantenernos siempre firmes en la predicación de la verdad. Miren, el Evangelio no busca la predicación de lo políticamente correcto. Ustedes saben por qué hoy tantas empresas conocidas, tantas marcas reconocidas en el mundo, que de esas seguro algunos de nosotros usamos, porque ha tenido esa aparente apertura a ciertos movimientos e ideologías. Es pura estrategia comercial, porque saben que si no lo aceptan, sus empresas se van a quebrar, porque van a ser censuradas, porque no van a tener pauta publicitaria, porque nadie los va a querer publicitar. Entonces, al final, terminan haciendo lo que es políticamente correcto. Y resulta que el Evangelio no es políticamente correcto. El Evangelio no dice lo que uno quiere escuchar, lo que a uno le hace sentir bien. El Evangelio predica la verdad y el Evangelio busca enderezar el camino. Otra cosa que es necesario aprender, y es que hay odios que suscitan sentimientos homicidas. El odio de Herodías suscitó en ella sentimientos homicidas. No crea usted que cuando usted odia a alguien, eso es un sentimiento sin más ni más, o una emoción sin más ni más, que no tiene ninguna relevancia. Si uno no le presta atención a los odios que se adentran en el corazón, puede terminar uno deseando la muerte, como le ha pasado a muchas personas, que cuando odian, desean la muerte. Y lo tercero, el enorme daño que produce el licor en la cabeza, que nunca va al estómago, donde una persona supuestamente lo quiere mandar, sino que se sube al cerebro, haciendo derribar todos los principios morales, éticos, todas las restricciones morales que uno pudiera tener. Y el licor desinhibe absolutamente. El licor rompe todos nuestros esquemas morales y lo pone a uno a decir, hacer, prometer
lo que nunca debe hacer, ni decir, ni prometer. El licor es altamente destructivo, no solamente destructivo a nivel neurológico, el licor es altamente destructivo a nivel familiar y a nivel social. Hay cosas en la vida que uno tiene que aprender a desterrar, no por mojigatería, porque a veces cuando alguien le pregunta a uno si se toma un trago o si quiere beber uno y uno le dice que no, entonces dice, no, es que pareces cura, pareces monja, mojigato, más santo que cualquiera. No, no es mojigatería, no se necesita ni siquiera ser creyente para darnos cuenta del enorme daño que el licor hace en la vida de quien lo consume y de quienes están alrededor de esa persona. Que Juan el Bautista suscite en nosotros sentimientos y actitudes de conversión y de fidelidad a la verdad y a la palabra de Dios. Amén.